Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana y que se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito para que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar con este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En la presente emisión, el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez nos presenta la tercera entrega de la serie La estadística en el proceso de la investigación. Hoy voy a regresar un poco respecto a lo que decía yo en la cápsula anterior. ¿Cuándo debe empezar la intervención de la estadística en un proyecto de investigación? Este asunto, pues obviamente lo mejor es que la estadística estuviera pues desde la conceptualización misma del proyecto. Sin embargo, no es tan necesaria al principio porque pues está estudiando, se está analizando la información, se está sistematizando el conocimiento existente, revisando las teorías. En ese momento, pues la estadística puede no ser tan importante. El estadístico ya puede estar presente en un equipo de trabajo desde ese momento porque puede ir viendo, anticipándose, viendo qué técnicas estadísticas se van a utilizar, revisando la literatura para ver qué tipo de análisis se pueden hacer, etc. Pero es clave que la estadística y el estadístico estén presentes ya en el momento en el que se habla de lo que se va a medir y cómo se va a medir. La estadística empieza con eso. De hecho, la medición en la ciencia es todo un reto. Hay muchas cosas que no se pueden medir, digamos, con instrumentos de precisión, sino son conceptos que se van a medir a través de instrumentos que se tienen que construir y es parte de la investigación la construcción de esos instrumentos. Entonces allí la estadística pues tiene que participar porque toda el área de diseño de instrumentos, de evaluación de la confiabilidad de esos instrumentos para la medición y todo lo que tiene que ver con lo que sería la métrica o el proceso de medir, el error de medición, todas estas cosas tienen que ver ya con la estadística. Vamos a poner, por ejemplo, cuando se va a hacer una investigación de opinión, ¿no? La opinión, pues, se mide a través de instrumentos, un instrumento que se tiene que diseñar para la opinión. Esta opinión requiere que haya un diseño, muchas veces se diseña una entrevista o un cuestionario, se llama también así un cuestionario, puede ser un test. Este tipo de cosas ya requieren un conocimiento experto en estadística. Entonces, diseñado el instrumento, que es una parte importante donde la estadística participa significativamente evaluando la confiabilidad del instrumento, que es un aspecto decisivo a la hora de aplicar el instrumento. Después viene utilizar los principios y técnicas de la estadística para que entonces podamos obtener los datos, como decía en la cápsula anterior, de manera eficiente. ¿Qué significa esto? Pues que los datos sean pues, los que hacen falta para la investigación, que esos datos se midan con la precisión suficiente para la investigación, que esos datos además se garantice que sean lo más baratos posibles, porque una de las cosas que hace la estadística es optimizar los recursos. La estadística nos permite a través de muestras pequeñas hacer
deducciones que sean válidas para poblaciones muy grandes. Entonces, a mucha gente le parece extraño que podamos inferir la opinión o el comportamiento de una población de millones de personas con una muestra de unos cuantos cientos de personas. Esas muestras se diseñan a partir de técnicas estadísticas de muestreo. El muestreo es una área muy importante de la estadística que tiene que participar ya en esta parte. No se han recabado los datos todavía y aquí la estadística ya hace muchísimos servicios a la investigación. Y bueno, también puede tratarse de un experimento y en el experimento también hay una serie de aspectos como la aleatorización, como el control local. Estos aspectos se tienen que cuidar muchísimo porque eso es lo que garantiza que el experimento sea un experimento que después pueda ser analizado con modelos estadísticos creados expresamente para los diseños experimentales que tienen nombre y apellido. ¿Sí? En la experimentación también allí, en el diseño, es muy importante la participación del estadístico. A veces el investigador pues utiliza algún diseño que en el área es, digamos, muy utilizado por otros colegas y diseña utilizando sus conocimientos, pero a veces no optimiza totalmente el experimento. Y con la participación de un estadístico se puede hacer la optimización en el sentido de cuántas réplicas se necesitan, qué hace falta para garantizar que se pueda probar tal hipótesis o que se pueda estimar tal efecto. El tamaño del efecto es muy importante a la hora de determinar el tamaño de muestra, que es un asunto que es importante tanto en el muestreo como en el diseño experimental. Y estos aspectos los trata la estadística. Igual si se trata de un estudio observacional. Un estudio observacional es aquel donde no se hace experimento, tampoco se hace una selección de una muestra, se seleccionan casos, pero se tiene que utilizar criterios de inclusión y exclusión que garantizan la representatividad de los casos para que nosotros podamos analizar después con métodos estadísticos para probar hipótesis, para sacar conclusiones que puedan ser generalizables. Entonces, la validez de la investigación se mide también en qué tan bien diseñado está la obtención de los datos. Ahora, puede ser un estudio en el que se va a recurrir a fuentes secundarias. Hoy en día tenemos muchos datos abiertos y entonces el investigador dice, bueno, voy a hacer un análisis sobre la situación del empleo en México. Bueno, hay una encuesta nacional de empleo que se aplica cada 2 años en México y esta puede ser una fuente para analizar la situación del empleo en México. Se puede hacer un análisis secuencial, se puede hacer un análisis de prospectiva, se puede hacer un análisis referente a por ejemplo, aspectos como, digamos, la justicia en términos del sexo, en las condiciones laborales, la recompensa, etcétera. Todo eso es una investigación que se puede diseñar y se puede recurrir a fuentes secundarias. Aquí el estadístico es muy importante antes de decir, bueno, vamos a construir el archivo de datos que va a servir para nuestros análisis. Esto es, antes de que analicemos los datos, ya estamos utilizando los principios y las técnicas de la estadística. Cuando se recurre al estadístico y ya se tienen los datos, decía yo en la cápsula pasada, pues se tiene que hacer un análisis post-mortem. ¿Qué quiere decir esto? Pues como saber qué hiciste para obtener los datos y pues ya no se puede resolver muchos asuntos porque ya los datos ya están dados y a veces se le dice al investigador, pues mira, lo que podemos hacer con estos datos es esto,
pero no todo lo que tú quisieras se puede hacer porque tendrías que haber hecho tal. Y como eso ya no se puede, no podemos regresarnos, entonces es importante el aprendizaje del momento oportuno en el que la estadística tiene que estar presente en el proceso de la investigación. Voy a seguir hablando de lo que sigue, cómo la estadística, ya una vez que están dados los datos, interviene, ¿sí? ¿Qué cosa tiene que hacer el estadístico? ¿Qué cosa tiene que hacer el equipo de trabajo? ¿Cómo tiene que estar desarrollándose el proceso de la investigación ya con los datos presentes? Eso en la siguiente cápsula. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y les recordamos que pueden suscribirse al canal y activar la campana para recibir las notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de las diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.